Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Bueno, me alegra muchísimo. Hoy estamos cerrando efectivamente esta serie de charlas y también la serie que le ha dado, digamos, celebración a los 17 años que tenemos de hacer iglesia. Nosotros arrancamos hace 17 años, imagínense ustedes. Entonces, lo que quisimos hacer fue reunirnos, hablar de los puntos que creemos nosotros que han sido los más relevantes de cada una de las intervenciones o de las charlas que hemos dado, tanto Eduardo, Caro como yo. Lo que yo quería hacer al principio realmente era consultarles, preguntarles a Eduardo, a Caro, una pregunta que parece muy sencilla pero que es súper importante. Además yo también voy a dar mi parte. Y es, ¿cómo llegaron a esta iglesia y por qué la escogieron como su iglesia? Y de hecho, no solamente la escogieron para ser parte de la iglesia, sino para servir en ella, que es un paso incluso más allá que solamente escogerla para venir, sino dar parte de su tiempo, dar parte de sus recursos, dar parte de, ¿verdad?, de su talento. ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia, Eduardo? Si me das permiso de irme un poquito más atrás. Que no sea el Antiguo Testamento, nada más. Perfecto. 1989. Hijo de pucha. No, a mí me gustó mucho que me pasaras esa pregunta hace algunos días y me quedé pensando, porque yo era el niño de 5 años que... ¿Qué pasó? Perdón, es que en el 89 yo tenía 15. Ah. Yo era el niño de 5 años que creció en la casa de su bisabuela. Y mi bisabuela, que de Dios goce, se levantaba todos los días religiosamente a rezar el rosario a las 5 de la mañana. Y levantaba a toda la gente de la casa a rezar el rosario con ella. Había que levantarse a rezar el rosario. Por supuesto que al niño de 5 años no lo levantaban obligatoriamente. Pero yo escuchaba los rezos en la sala y yo me levantaba solo. Corría, me levantaba solo, me sentaba en un sillón detrás de ella a escucharla rezar. Y probablemente me fui aprendiendo los rezos, no lo sé, pero yo era ese niño. Y me voy allá porque de alguna manera la fe, la religión, la espiritualidad siempre ha sido parte importante, medular de mi vida, siempre ha estado presente. Y no sé si alguien más se identificará con esto, pero a lo largo de la vida yo participé de varias iglesias y fui conociendo distintas tradiciones. Y yo era el niño que cuando estaba con mis papás era evangélico y cuando estaba con la bisabuela era católico. Pancista, no. Sí, pancista, exactamente. Y yo con la bisabuela iba a procesiones, iba a misas, iba a un montón de cosas y con mis papás iba al culto. Entonces fue como una combinación ahí interesante. Yo crecí en la iglesia, toda la adolescencia y toda la juventud fui líder en distintas cosas, serví a la iglesia en diferentes cosas. Y después, durante los 20, me tuve que ir de la iglesia, pero siempre el hambre por Dios estaba allí, siempre la sed por Dios estaba allí. Y yo creo que el resto de la historia, algunos, los que estuvieron hace 15 días, la conocen. En esa sed, en esa hambre, empecé a buscar y ya se empezaban a utilizar redes sociales. Y en Facebook encontré... Somos de esa generación que podemos decir que ya supuesto. se empezaban. O sea, Ya eso es decir empezamos, mucho, ya ahora ¿verdad? decir que uno usa Facebook da vergüenza. Pero en aquel momento no, en aquel momento era pro. Y yo empecé a buscar en eso aleatorio salió una imagen que decía... El algoritmo de Cristo se llama ese. Amén. Y decía, interludio, una iglesia para todos. Aleluya. Santo. No vacile con eso y no Sí, me sí, dé cuerda no, porque es usted sabe usted que se a mí- pone Dima, luego no quieren que uno sea falta de falta de respeto, respeto. Y escribí y pregunté, ¿y quiénes son todos? Y la voz que estaba detrás, no, y la persona que estaba detrás, de ahí no nos bajamos ya. no, sí. Y la persona que estaba detrás me dijo, todos son todos. Y yo dije, quizás esta sea la oportunidad que Dios está dándome para acercarme de nuevo a la iglesia, porque yo había intentado hasta dejar de creer. Y aquí estoy, desde hace 9 años, 8, 9 años,
escribí a ese Facebook, me contestaron y yo dije, es posible volver a ser parte. Es posible volver a ser parte y me di la oportunidad de ir con todo el susto del mundo, con un susto enorme aquí adentro porque no sabía que me iba a encontrar. Eso es un punto perdona que te haga ahí una pregunta en este punto, porque es importante que, digamos, la gente que servimos en una iglesia sepamos el susto que realmente Claro. muchas personas pueden sentir al darse la oportunidad de nuevo de decir, voy a ir, pero he tenido tantas heridas antes y tantas decepciones antes, eso es casi como volver a salir por primera vez con alguien, ¿verdad? Otra vez, como decir, mae, otra vez, Sí. yo ya no creo en esto, todas son iguales, José, ¿verdad? Pero es que está en juego mucho, Claro. hay mucho en juego. y eso que vos decís es importantísimo, porque tal vez los que ya somos de la casa, vemos a la gente entrar ahí, subir esas gradas, y tal vez no dimensionamos que es su primera vez y todo lo que puede estar sintiendo. Entonces, creo que es un pequeño llamado Sí. a poder tomar conciencia de esto y salir a abrazar y correr a abrazar a la gente que viene ahí. Obviamente, ¿verdad? Hay gente que no me abrace, Correcto. pero con ese abrazo me refiero a con una actitud de bienvenida a la gente que sube ahí y hacer que realmente la gente se sienta bienvenida. ¿Qué me hizo quedarme puntualmente, José? Que encontré una comunidad de gente, lo definí así, de gente perdonada, que como era consciente de que fue perdonada una vez y que era perdonada día tras día, entonces tenía los brazos abiertos para recibir. Qué lindo eso, mae. Y eso fue, y por eso estoy aquí. Chivísima. Un aplauso para Eduardo. Un aplauso. Caro, tu turno. En el mismo año, yo ya era viejita. Católica también, servía en un grupo de iglesia y ese día estábamos en la reunión de liderazgo y nos dijeron que querían que empezáramos a pedir por dones y talentos que pudiéramos poner al servicio de la comunidad. Y en el mismo año yo llegué, cantábamos en la misa y llegamos y había un letrero en todo el altar. Los que conocen Alajuelas, la iglesia La Agonía, es una iglesia muy alta, y había un letrero entero que decía, heme aquí, yo iré. Y yo en ese lugar... Envíame a mí, ¿verdad? Envíame a mí. Sí. Ajá. Perdón, sí, heme a mí, envíame a mí, ¿verdad? Y acababan de hablar de que cuando Jesús decía, ¿verdad? Que si estos callan, hablan las piedras. Entonces yo toda rajona, y se los voy a decir así porque esta es mi casa, yo le dije a Dios, yo quiero hablar para ti. Mientras yo esté, las piedras no van a tener que hablar. Y entonces donde llegué a la iglesia y decía eso, ¿verdad? Yo ahí oré, ahí pedí, y yo estoy segura que el Señor dijo, ay, qué dicha, porque qué aburrido que oigan piedras, ¿verdad? Porque entonces, bueno, hablo porque no hablan las piedras, nada más, ¿verdad? Pero no es tan fácil, porque para poder hablar hay que leer, y cuando vos empezás a leer la palabra de Dios, hay que leerla en clave. Si usted no aprende a leerla en clave, textual es un poco compleja, ¿verdad? Y entonces así tuve que ir saliendo de iglesia 1 a iglesia 2, porque lo que sí he tenido claro y leyendo la palabra del Señor, lo que a mí me quedó claro, es que Jesús es el maestro de los derechos humanos para todos y para todas y para todos, ¿verdad? Y Él empieza realmente desde el principio a trabajar con, voy a hablarle a las mujeres y voy a ir a hablar con los extranjeros, y voy a ir a hablar incluso con los que no se portan tan bien, y voy a comer con los que nadie come. Realmente Él es el que empieza en eso. Y tener una iglesia donde uno pueda levantarse al frente y trabajar para los derechos humanos de todos, todas, ¿verdad? No es tan sencillo. Eso hace que lo pongan uno afuera unas cuantas veces, ¿verdad? Y entonces, en una de esas cuantas veces que me pusieron afuera, yo estaba como muy brava porque me pusieron afuera con la frase, está clarísimo, la Biblia dice, ¿verdad? Y entonces resulta que leyendo cosas y todo, ustedes saben cómo son los algoritmos, dijeron ustedes, el algoritmo de Cristo, ¿verdad? Y entonces aparece un galán. Acúñelo ahí, hay que Acuñémoslo, patentarlo. sí, patenticémoslo. José ¿Verdad? 2025. Entonces se pone y dice, la Biblia es clara, y con el perdón del caballero, mi frase textual en ese momento y honesta fue, ¿quién es el imbécil que dice que la Biblia es clara? No lo recibo. Y José
se lo estaba haciendo como un sarcasmo y debajo de ese texto Como gancho, está como hablando gancho. que realmente no es tan claro, ¿verdad? Que hay que coger las cosas en el contexto, que hay que ver la situación. Y yo entonces dije, pero ¿qué es esta iglesia tan divina? Yo voy a ver para empezar a seguirla, yo no sé, a mí se me ocurrió que seguro en Los Ángeles o en Argentina, ¿verdad? O sea, como para seguirla por lo menos. Y me entero que está ahí en Zapote. Y yo, ¿cómo? Y así empecé a ir a Interludio. Y así estoy aquí, realmente con el miedo, ¿verdad? A todos los que han estado cerca mío, hay días en los que yo estoy realmente asustaditica porque lo que uno habla no es fácil. Repetir lo que todo el mundo repite, decir lo que todo el mundo dice es facilísimo. Hacer coro con las mayorías es facilísimo. Pero aquí no hacemos coro con las mayorías. Aquí realmente seguimos el carácter de Cristo, uniéndonos realmente a ser la voz de las minorías. Y dicho sea de paso, cuando Caro llegó, sí, no era en Los Ángeles, pero el que viste era como un ángel. No, Claro. esa era una acotación que tenía que hacer. Otra acotación, antes de seguir yo, es que tenemos una particularidad de esta mañana, es que los tres tenemos una estatura parecida. ¿Y qué tiene que ver eso? Que los bancos que tenemos son muy altos y las patas... vean los tres nada más. En una congoja, a ver por Estaba dónde hace ponemos rato, los pies. media nalga afuera, para ver si logramos hacer ancla, ¿va? Porque algunos de ustedes saben eso de las anclas, ¿verdad? Bueno, el que más se ríe es el que más peca de Eso no lo entiendo. Bueno, mi historia se remonta a 1978. Ay, juepucha, siglo pasado. No tanto, no, o sea, sí, yo nací en 1978, pero yo nací, y la mayoría de ustedes saben mi historia, pero hago un par de puntos o de énfasis. Es una familia de pastores y de plantadores de iglesias. Es decir, yo lo que crecí viendo a lo largo de mi niñez y adolescencia era un papá, una mamá entregados en, ¿cómo se dice? Vida, alma y corazón. ¿Cómo? No me griten, ¿verdad? ¿Qué es al alma, revés, vida y sí, corazón? o sea, bueno, entregados a Cristo, fundando iglesias, una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez. Lo que más aprendí era reiniciar cosas. Era volver a empezar constantemente. Mi papá decía, bueno, aquí ya terminamos, vamos para otro lado. Y aquí ya terminamos, y una vez que uno ya tenía amigos, amigas en la iglesia, ya había que dejarlos. Y en el colegio también había que dejarlos. O sea, mi vida estuvo surcada porque Dios nos enviaba y nos enviaba y nos enviaba y nos enviaba a donde la sensibilidad de mi papá y la orden de Dios lo llevaba, porque ahí faltaba amor, misericordia a una iglesia. Hasta que ese llamado se hizo un poco más largo de la cuenta. Antes era Parrita, Paquera, de Nicaragua, ¿verdad? Era una zona bastante pequeña. Hasta que se les ocurrió, a Dios tiene unas ocurrencias ese señor, que la próxima iglesia tenía que estar en España. Y entonces la separación ya no fue tan fácil. La despedida ya no fue tan fácil. Esta vida de fe para mí ha sido y ha estado cosida de despedidas y de reencuentros. Entonces para mí toda esa etapa fue ver la obra de Dios crecer, pero mi experiencia personal no florecer. No pude echar raíces. Y cada vez que volví a echar raíces, no porque la iglesia la veía como una amenaza, en ese momento no, porque era mi familia, eran mis papás, ¿verdad? Es decir, para mí era ser el hijo, perdón la expresión, va a sonar fea, pero el hijo del payaso del circo. Es decir, nosotros íbamos con todo y la carpa, la montábamos, había función. Para mí eso era muy normal. Pero en España sucedió algo que sí marcó diferente las cosas, y fue que fui violado por 4 hombres. Y ahí fue la primera vez donde realmente empecé a preguntarme si esto era de verdad, si esto realmente funciona, si Dios realmente existe. Y recuerdo con 15 años, pocos días después de mi cumpleaños, estar tirado en la acera, sangrando, semidesnudo, y preguntándome, ¿dónde está Dios? Y eso yo creo que
marcó muy fuerte mi vida al intentar leer a las otras personas que se hacen la misma pregunta, ¿y dónde está Dios para mí? Porque me han herido mucho, porque me he sentido desplazado, decepcionado, porque me he sentido en el suelo herido y sangrando y no sé qué hacer. Eso fue a los 15 años. Poquito después de eso, decidí dejar de creer, aunque eso es, como decía Eduardo, bastante complicado si uno ha crecido, ¿verdad? Pasa por un montón de miedos, temores al infierno, al pecado, al diablo, a los espíritus, al rapto, a la segunda venida, al espíritu chocarrero, ¿verdad? Todo. Armagedón. O sea, Armagedón, ¿verdad? La Guerra Santa, todo. Pero de verdad lo intenté con todo el corazón. Ya en Costa Rica, realmente Dios empezó como a abrazarme y sentí el amor de Dios, pero ahora yo era una persona que cuestionaba la iglesia, la estructura, la forma de pensar y de hacer, y de seguir hiriendo a tantas personas. Porque lo que yo vi desde adentro es que mis papás, aunque no era intencionalmente, la estructura y la forma de hacer iglesia era una fábrica de dolor también para muchas personas. Era una fábrica de dolor. Y cuando me casé con Laura, que es católica, Dios la perdone, no mentira, me enseñó tantas cosas que intentábamos hacerlo en nuestra iglesia y que tomamos la decisión entonces no de buscar una iglesia, porque eso fue en el 2008, gracias, el año que nos casamos, por supuesto. Estaba haciéndole un examen. Para eso hace todo esto, para que no se le olvide el aniversario. Exacto. En el 2008, nosotros realmente, o por lo menos yo tenía la convicción de que no había una iglesia como la que yo andaba buscando. No había, en este país no había, y yo creo que en muchos otros países no había. No había, se los prometo que conocía iglesias, conocía campamentos, había ido a congresos, conocía casi todos los pastores, por lo menos, que estaban afiliados a la Alianza Evangélica. Los conocía porque me habían visto crecer, algunos de ellos me habían alzado. Yo sé lo que hay en este país. Entonces Laura y yo decidimos entonces no buscar una iglesia, sino fundar una iglesia que pudiera ser una iglesia vista y experimentada desde esa pregunta. ¿Cómo hacemos para responder a la pregunta, ¿dónde está Dios para mí? ¿Dónde está Dios para mí? Bien, si nos va el tiempo. Eduardo, en una de sus charlas, dijo esto: la iglesia, comunidad donde hay lugar para todas las personas sin distinción alguna. En su charla de hace 15 días, ¿cierto? Yo. Ok. Sí, está peor que yo, 2008. No, totalmente, o sea, ¿Estás de acuerdo todavía con lo que todavía dijiste? estoy de acuerdo, lo sostengo 15 días después. Totalmente, muy lindo, dice, muy lindo. Desde la tradición luterana, que fue la tradición en la que yo me ordené, que para mí fueron 5 años de escuela muy rica porque realmente pude encontrarme con otra visión del Evangelio. Yo no sé si me atrevo a decir que la mayoría de nosotros y de nosotras crecimos con una visión muy particular, con un enfoque muy particular. Y cuando nos damos la oportunidad de, lo que yo les decía la vez pasada, mirar el Evangelio, la buena noticia, el texto que está ahí escrito con otra mirada, con una mirada liberadora, con una mirada solidaria, y ver a Jesús y descubrir a Jesús acercándose a las personas a las que nadie se acercaba. Y entonces contrastaba mucho con lo que yo había crecido escuchando toda mi vida, de que era una cuestión muy exclusivista, que había que tener cierto grado de santidad, de rectitud, de cumplir con ciertos requisitos, sí, para poder acceder, para poder ser parte. Entonces casi que es como pertenecer a un club. Sí. Y cuando te encontrás una iglesia como esta, no es la única, pero hablamos desde aquí, porque esta es la experiencia que estamos construyendo. No, pero es porque nos copiaron un montón de iglesias. No, es que no quiero caer, ¿verdad? O sea, a veces ustedes escuchan algún grupo diciendo, es que solo aquí, usted píquela, ¿verdad? Porque ya eso es una secta, eso no es una comunidad de fe saludable. Cuando solo ahí venden lo que dicen que venden, qué miedo. Pero en esta experiencia de iglesia vamos descubriendo a un Jesús, como decía Caro ahora, que se acercaba a la gente
a la que todo el mundo le huía. Y nos revela un proyecto, el proyecto de Dios, el reino de Dios. Lo que ustedes y yo escuchamos como reino de Dios es el reinado de Dios, ese proyecto en el que cabemos todos. Y Él constantemente nos lo pasa diciendo en el Evangelio, constantemente. Si abrimos los ojos, ahí está cómo Jesús se acerca constantemente a la gente que había sido excluida de los sistemas. Y es que en la antigüedad tal vez no existían estas diferenciaciones entre el sistema económico, el sistema social, el sistema religioso. Todo era lo mismo, todo era fusionado. Entonces la gente, si la ley por alguna razón la expulsaba, estaba destinada a estar fuera. Y encontramos en el Evangelio un llamado a acercarnos, que a veces nos da mucho miedo, y encontramos una iglesia donde todos cabemos. Una iglesia donde todos cabemos, todos estamos llamados a pertenecer. Y a mí me encantan estas palabras que son concretas. El que comenzó la buena obra ¿Será fiel? será. Me falta una parte. Esa ahí. es otra versión. El que comenzó la buena obra, sí. Será fiel en terminarla, será fiel. Él está trabajando en cada uno de nosotros y de nosotras. Dios está trabajando. Y yo desde aquí no sé qué está haciendo Dios en vos. Y tampoco tengo la potestad de venir y juzgar si Dios está haciendo muy rápido, si está yendo muy lento. O sea, Dios está trabajando con vos. Creo que aquí tenemos la convicción de que Dios tiene la posibilidad o la capacidad de trabajar en cada uno de nosotros. Y nadie te va a estar evaluando, monitoreando, Sí. por qué paso vas, ¿verdad? No sé si alguien vivió aquello del encuentro, pues, pero encuentro, recontraencuentro. Aquí no te están evaluando a ver por dónde vas. Dios está actuando en vos si le permitís actuar. Sí. Entonces, Y además es muy interesante porque no es una maquila de fe. no. La iglesia no es una Uf. maquila de fe. No creemos igual, ni al mismo ritmo, ni todos los días igual. Y Dios sabe eso y me parece que las iglesias muchas veces quieren estandarizar, ¿verdad? Que todos crean igual, piensen igual y vayan al mismo ritmo. Entonces, porque esa es la visión y porque eso es lo que hay que hacer y todo. Incluso a veces podemos echar un paso atrás porque necesitamos tiempo y porque necesitamos otro tipo de experiencia para Sí. sanar cosas y Sí, para, sí. ¿verdad? No es una carrera tampoco. No hay que llegar rápido a la meta. Jesús ya llegó a la meta por usted y por mí. Y nosotros solo lo seguimos a Él. Hay un concepto que a mí me gusta en todo esto que estás hablando. Vean esta otra frase de una de la charla de Eduardo, imitar el carácter de Jesús y su praxis. Imitar. Hay una cosa que nosotros hemos hablado aquí, incluso desde que nos llamábamos Interludio, y es que nosotros no hablamos de liderazgos, o sea, endiosar tanto a tantas personas, a las personas, sino de seguiderazgo. ¿Qué es un seguiderazgo? El liderazgo dice, sígame a mí, yo soy el líder. Si me sigue a mí se va a equivocar, se lo aseguro. Y si nos sigue a cualquiera de nosotros. El seguiderazgo es, sigamos juntos a Jesús. Sigamos juntos a Jesús, juntos y juntas. Porque no nos llamaron a ser discípulos de mi iglesia o discípulos míos. No, el llamado es a ser discípulos de Cristo. Entonces, a quien hay que seguir es a Cristo, no a los líderes, no a los pastores. Y eso es una diferencia acá. Caro, ¿ibas a decir algo? Cuando hablamos de seguir a Jesús, la recomendación siempre es seguir a Jesús, no lo que nos dicen que Jesús decía o no lo que nos dicen que Jesús hacía o no lo que nos dicen que es lo que los cristianos piensan, porque eso también es muy importante, poder nosotros descubrir realmente el carácter de Cristo, poder leerlo y poder ver cuál era la forma en la que Él se relacionaba con las personas. A mí me gusta mucho el ser humano que logran transmitir los evangelios, el que se asusta, el que llora, el que se enoja, el que dice hagamos tal cosa, pero cambia la ruta, ¿verdad? Pero por compasión hice otra cosa. El que a veces le da ansiedad social y dice, ya jodieron mucho, me voy a ir solo a orar. Váyanse ustedes adelante, ¿verdad? A mí me encanta el carácter de Cristo y que nosotros podamos realmente seguirle a Él. Eso es realmente lo que nos hace verdaderos cristianos o O cristianas. como decía Pablo decía, lo que tengo que hacer no lo hago y ¿cómo es? Lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no tengo que hacer.
ese soy yo. O sea, ahí ese me representa absolutamente. Porque muchas veces ser cristiano es simplemente reconocer que no somos perfectos. Y dejar que la gracia de Dios nos inunde. Así es. Y decir, mi familia tampoco es perfecta, mi matrimonio no es perfecto, casi, pero no es perfecto. Mis hijos no son perfectos. Claro, porque aprenden de mí, ¿cómo van a ser perfectos? Mi iglesia tampoco es perfecta, pero esta es la gracia que podemos arrodillarnos o levantar las manos y decir, Señor, gracias, porque no tengo que merecerlo y no tengo que comprarlo de ninguna manera, solo tengo que estar aquí para que vos te derrames sobre mi vida. Esta frase, ¿cómo podemos ser refugio para otras personas? Eduardo, es parte de tu charla también, ¿estás de acuerdo todavía? No, la verdad es que no. Yo creo que es la pregunta, y al final yo creo que terminaba con esa pregunta, y es una pregunta para que cada uno y cada una se la formule. ¿Cómo puedo ser yo refugio? Pero no solamente en el contexto de iglesia, sino hacia afuera. Porque Caro también nos hablaba, somos iglesia hacia afuera. A mí me encanta recordar cómo esto que decías estaba muy en congruencia con lo que Francisco en algún momento dijo, una iglesia en salida, una iglesia que esté viendo hacia afuera, que esté detectando o que sea sensible a las necesidades afuera y que pueda estar dispuesta y tener un corazón dispuesto y abierto a poder solventar en la medida de sus posibilidades esas necesidades. Entonces, yo creo que es una invitación a trabajarnos mucho, ¿verdad? En cómo puedo ser yo refugio, es decir, cómo puedo transmitir esa actitud de acogida, esa actitud de paciencia, esa actitud de compasión hacia la gente. De mi charla tuve dos, pero como la premisa era escoger 3 puntos nada más que destacar, escogí estos 3, un tiempo para todo, basado obviamente en Eclesiastés. Y quienes estuvieron con nosotros en esa charla que tenía que ver con el nido, acuérdense que toda esta serie tiene que ver con esta palabra, duel, que es habitar, y que está muy relacionada con hacer un nido. Esto es un nido, el logo de nosotros es un nido, donde cabemos y donde nos tenemos que sentir refugiados y protegidos, ¿cierto? Y en esa exploración de la Biblia acerca de anidar y de ser nido, había una cosa que me llamó mucho la atención, y es que hay un tiempo para todo. Está el tiempo de las aves donde se están apareando y entonces son muy histriónicas, ¿verdad? Son muy para que nos vean. Hay un tiempo en el que ya no hacen mucha cosa hacia afuera, sino que construyen un nido seguro para que sus huevitos crezcan de la mejor manera. La experiencia que tuvimos y se las empecé a contar fue que había una paloma, era una paloma, no era que yo había dicho otro pájaro, ¿verdad? Yo no me acuerdo cuál. Un yigüirro, no era yigüirro, era una pareja de palomas, e hicieron un nido, luego se fueron, luego lo volvieron a construir, pero sucedió algo. Como está frente al vidrio, tengo un video de eso. No sé cuál de los dos, porque no sé distinguir quién es macho y quién es hembra entre ellos dos, pero todas las mañanas se chocaba con el vidrio de la cocina. Todas las mañanas, pero una y otra vez, todos los días. Y de alguna forma como que yo pienso, esta es mi interpretación, alertó a unos incicuérvidos que hay muy cerca, a unos pájaros malditos que existen. Sí, tengo mis sospechas que era una manada de pericos que hay. Ustedes han visto lo destructivos que son los pericos. Y actúan en manada. No es una manada, es una pandilla. Es un cartel ya. Está muy de moda últimamente en el país. Bueno, resulta que les despedazaron el nido y se comieron los huevitos. Y yo entendí la razón por la que también anidar tiene que ser algo. Cuidemos lo más sensible. Hay tiempo donde también hay amenazas que pueden destrozar el nido y pueden herir lo que está dentro. Hay tiempo para todo. No sé si ustedes quieren agregar algo ahí. No, los veo como con los ojos como no, en realidad. No, poniendo mucha atención. Otro punto que había tocado era anidar sin permiso, porque hay un texto de la Biblia que habla que hasta los gorriones hacen nido en el
sobre el altar del templo, donde no tenían ni permiso de entrar. Pero Dios nos ha dado permiso de hacer iglesia, de hacer nido, donde y cómo mucha gente cree que es prohibido hacerlo. Mucha gente cree que es prohibido y que es pecado hacer el tipo de iglesia que nosotros hacemos. Y esto se las trae, porque en primer lugar, voy a contarles algo rápido, porque hacer este tipo de iglesia pareciera que simplemente es hacer este tipo de iglesia y disfrutarlo, pero hay muchas heridas que también se causan, sobre todo a quienes damos la cara todo el tiempo. Porque ya pasamos por donde asustan, donde las otras iglesias nos dicen que somos herejes y no nos vuelven ni a ver. Pero del otro lado también empiezan a exigirnos ciertos comportamientos y también nuestra familia está expuesta constantemente a hacer iglesia de cierta manera. Y es duro, y es difícil. Y ya tomamos decisiones, estamos en este barco, estamos haciendo este nido, estamos disfrutándolo, pero también tiene esa característica. Y por último yo hablé de el Dios que habita en lo alto, también habita con los de corazón pulverizado. Volviendo a mi historia personal, el libro de Isaías, que tiene largos capítulos, 50 y, no 60 y, 60 y largos, 62 capítulos, más de 60. Y todo el tiempo pasa diciendo Dios el Altísimo y el que habita en las alturas, Dios el Altísimo y el que habita en las alturas, el Omnipotente, Dios el verdad, todo eso, en contraste con el ser humano que es un gusano. Ustedes han oído esos testimonios que dicen, yo era un desgraciado, Señor, yo que soy un gusano. Eso es Isaías. Isaías nos enseña a vernos a nosotros de esa manera, pero llega un punto en que el escritor de Isaías se da cuenta de que se está cometiendo un error. Y dice de repente, Dios, el que habita en lo alto, el Altísimo, que habita en las alturas y también habita con el de corazón pulverizado, o contrito y humillado, dice la Reina Valera, contrito y humillado. Es ese Dios, el mismo que habita en las alturas, pero que decide habitar aquí con usted y conmigo, con corazones que están aplastados. Constantemente yo me siento con el corazón contrito, humillado no siempre, pero contrito sí. Y contrito, qué palabras más raras usa la Biblia, ¿verdad? El otro día estábamos hablando de eso, ¿verdad? Concupiscencia. ¿Cuáles otras hay? Contrito, no, esa no, compunada. Usted la pescó, ¿verdad? Pero concupiscencia. ¿Cuál otra tiene? Lo de la carne y esas cosas. ¿Cuál era otra? Hay muchas. Bueno, habita también en las casas y en los hogares donde estamos rogando para que Dios haga algo en nuestras vidas. No porque no lo merezcamos, sino porque Él decidió habitar con nosotros, habitar. Adelante, ¿quién quiere intervenir ahí? No, yo quería tal vez hacer énfasis en esto que está diciendo José, y tal vez en la comparación que hiciste hace un ratito con una relación de pareja, el darse otra vez la oportunidad. A mucha gente ha sido lastimada en las iglesias, lo que vos decías, y ha sido lastimada feo, sí. Ha sido lastimada en su integridad, en su esencia, en su amor personal, en su dignidad. Y eso ha requerido un proceso de sanidad importante. Y yo también lo señalaba hace 15 días. Muchas personas también, el replantearse, darse una oportunidad con la iglesia o darle otra oportunidad a la iglesia, es también todo un rollo, es también todo un proceso, porque dentro en el corazón quizás ahí está el pensamiento de ¿y qué pasa si me vuelve a pasar? ¿Qué pasa si me vuelven a rechazar? Y ese es el temor, ¿verdad? Esa es la incertidumbre. Y es eso, es darse el chance, no solamente es darle el chance a Dios, es darle chance a la iglesia, a la comunidad. Sí. A mí me gusta mucho cuando hablamos del tema del rechazo, porque de alguna manera cuando la gente habla del pecado, o de que esto es pecado, o aquello es pecado, lo está hablando desde su lógica,
desde lo que a esta persona le parece que es lo correcto y por lo tanto lo que se sale de ahí es lo incorrecto. De hecho, cuando uno va en carro un domingo en la mañana, se encuentra un montón de personas que yo les digo las disfrazadas, ¿verdad? Me dan unas ganas de bajarme y decir, sí sabes que Cristo te hizo libre, ¿verdad? Porque usted ve a la gente ir disfrazada, en serio. Es que en Alajuela hace un calor impresionante. Más que aquí hoy. Amén. Sí, ¿verdad? Y ustedes las ven, ¿verdad? Los hombres en traje y el asunto, las mujeres en vestidos hasta abajo, manga larga, como disfrazados, ¿verdad? Y eso es lo visible ¿Cómo así? de lo que más Pero o eso es- menos Así. Pero eso es cuando van a la iglesia. cuando van a la O iglesia. sea, ese es como el uniforme de Exacto, iglesia. ese es el fitting, uniforme de iglesia. El outfit. Y lo que uno de pronto siente, eso es lo visible de lo invisible. ¿En cuántos lugares nosotros tenemos que entrar diciendo, no, yo jamás tomo, no, yo jamás digo malas palabras, no, yo jamás me enojo, yo jamás... O sea, ¿en cuántos lugares somos aceptados en el tanto parecemos que nos portamos como se supone que en este lugar nos tenemos que portar? Y por eso una de las cosas que yo resaltaba es que la frase no es mía, es de los refugiados que entrevistamos, ¿verdad? Una vez que tenemos carnet de refugiados, ya estamos en nuestro refugio, no nos van a ver con carita rara, ¿verdad? Y ese no nos veamos con carita rara tiene que ver con las diferentes particularidades de cada uno de nosotros. Si alguno cruza la puerta aquí vestido de arriba abajo, de morado y blanco y con una S enorme, yo voy a hacer un esfuerzo Aleluya. impresionante de testimonio Se hace para pastor. no verte con ojos raros. Gloria, gloria. No, entra el liderazgo directo. Directo. Bueno, pero como es de seguidores y no de liderazgo, se fregaron. De Entonces, seguiderazgo. Entra el seguiderazgo directo. pero sí me entienden la lógica, ¿verdad? O sea, se los pongo en fútbol porque es donde la pasión le sale y uno lo puede reconocer fácilmente. Pero ¿en qué otras cosas se nos sale también el ácido? Ni la Vea, yo les política. digo de corazón que este es el único lugar, y no voy a decir el nombre para no quemarlo, en el que yo honestamente amo a alguien que fuera de esta iglesia jamás ni le hubiera hablado porque políticamente piensa exactamente lo contrario que yo. Y sin embargo, lo oyeron reírse. Y sin embargo, ¿verdad? Realmente aquí en este refugio y Apunte. en este nido uno dice, hermanito mío, te amo con el corazón. ¿Verdad? Yo hoy que llegué, se lo Man, ¿quién juro será que el ahora? corazón, Qué clavo. el corazón lo tenía caliente, el pecho lo tenía caliente, porque bombetas que estábamos, ¿verdad? Y entonces, ay, te vi, y a todos besos, abrazos, y yo dije, qué lindo este lugar y tanta gente a la que quiero. Hay tanta gente a la que quiero y es un poco entender esa lógica que aquí no tenemos nada en común, pero en todo esto sí. Y aquí no tenemos esto en común, pero en todo esto sí. Y es un poco como entrenar a nuestra mirada que en lo esencial, que es en nuestro amor a Jesucristo, estamos de acuerdo. Y eso pesa más que todas las diferencias que nos pueden alejar en algún momento. Y es muy chiva porque, bueno, alguna gente en ese temor del que hemos hablado varias veces de darle otra oportunidad a una iglesia porque será igual, porque muchas iglesias dicen aquí cabe todo el mundo. De hecho hay una frase que se repite en muchas iglesias que dice una iglesia para todos. Muchas iglesias dicen eso, pero la gente ya ha experimentado que ese todos tiene ciertas... Letra Hay que pequeña. interpretar, Letra tiene letrita pequeña. pequeña. Aplica Y entonces, restricciones. No dudo que mucha gente cuando viene a la iglesia acá viene pensando, a ver, quiero ver esa letra pequeña. Pero yo creo que la muestra más fehaciente de que no tenemos ni siquiera que estarlo repitiendo demasiado es quienes estamos aquí, al frente incluso. Es decir, quiénes somos los que estamos domingo a domingo teniendo el honor de llevar la palabra de Dios y quienes cantan acá. Digamos, voy a ver cómo lo digo y cada uno me puede hacer ojo si quiere que describa o no describa. Yo soy un hombre hetero, blanco, cristiano, machista en recuperación, ¿verdad? Porque en realidad ninguno de nosotros puede decir que ya qué bruto, ya no es machista. Hay que reconocerlo, ese soy yo. Tengo a mi lado a una mujer feminista, hetero, ¿verdad? Y bueno, y yo, aliado, ¿verdad? Aliado, mujer feminista. Y Eduardo. ¿Qué posición tan extraña me estás poniendo? ¿Qué No es- situación? Esto es prueba que no estaba ensayado. A ver, no estaba en el guión. ¿Qué quieres? Dígalo usted, porque no sé qué quiere que diga. No, Eduardo
Ministro gay luterano, yo sí se lo digo. Luterano. Bueno, no, gay, hombre, cristiano, luterano, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos una representación de que... Católico en recuperación. Católico en recuperación. Tenemos una iglesia que realmente está haciendo iglesia como la predicamos. Sí. Sin juegos, sin dobleces, sin posturas, sin mucha vara tampoco, sino hacerla. Dentro de los músicos también tenemos la gente que sirve. Somos gente muy diversa y podemos no solo verlo desde ese punto de vista, tenemos también gente inmigrante sirviendo acá. Tenemos gente afro-costarricense sirviendo acá, lo hemos visto sobre todo en la música. Es decir, tenemos lo que predicamos, lo hacemos y lo vivimos como iglesia. Y no hay que estarlo justificando, nada más hacerlo, nada más vivirlo, ¿verdad? Entonces me encanta eso de no vernos con caritas raras. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Caro, vos dijiste también cobijar las necesidades de todos, una iglesia hacia afuera. Cuando nosotros pensamos en el privilegio que tenemos de estar aquí, cuando nosotros pensamos en el privilegio de sentir que Jesús realmente murió por mí, cuando cantamos que soy un destello del sueño de Dios, cuando cantamos aquí, es muy difícil convertirlo en una logia y solo para nosotros. O sea, si el corazón nos arde por Cristo, el corazón nos arde por la gente de afuera. Y yo creo que eso es muy importante también, que nosotros podamos sentir que podemos en este lugar ampliar el nido para que también lleguen más personas. Es parte de nuestra tarea. En el círculo de mujeres, por ejemplo, nosotros traemos gente que no ha ido a la iglesia y luego llega a la iglesia, ¿verdad? Hay gente de la iglesia que no ha ido al círculo y luego llega. Yo sé que en el grupo de parejas también pasa. Yo sé que aquí también de pronto usted trae a su hermano, a su primo, al otro, ¿verdad? Es la idea de hacerlo crecer. Y también el sueño mucho es poder tener más manos para que de verdad podamos cobijar las necesidades de más personas. Esta idea de habitar, ¿verdad? No es nada más habitar nosotros, sino hacer más grande este lugar, que realmente es una probadita del paraíso, porque ahí vamos a estar toda la diversidad de personas que a vos se te puede ocurrir en todas las diferentes áreas. Correcto. Hay una frase que tenemos aquí en Refugio, y es que la iglesia, mucha gente nos pregunta, ¿qué posición tiene la iglesia acerca de, voy a decir una, acerca del aborto? Es un tema súper sensible, ¿cierto o no? Sí. Y la gente dice, ¿cuál es la posición de la iglesia? Nuestra respuesta es que la iglesia no tiene posiciones, las personas tienen posiciones, la iglesia tiene conversaciones. ¿Por qué? Porque las personas, algunas están con unos acercamientos personales distintos y no podemos, como dijimos hace un rato, estandarizar la fe. Y obligar. No queremos estandarizar la fe. No podemos ni queremos, y si quisiéramos no podríamos y seríamos una secta un poco rara. Pero no podemos, entonces tenemos conversaciones, hay muchos temas. Y es que además, a lo largo de los años, yo tengo 17 años de ser pastor en esta iglesia, pero tenía ya algunos años de ser pastor en otra iglesia. Digamos que tengo unos 20 años de ser pastor y yo mismo sé que mis posiciones radicales de hace 20 años han ido cambiando a lo largo de estos últimos décadas. Y yo no dudo que dentro de 20 años pueda decir, mira, también estaba equivocado en esto. José, eso que decís me parece muy interesante porque yo creo que a veces, no sé si alguien se va a identificar con esto, pero muchas veces las personas nos vemos obligadas como a manejar dobles discursos, ¿verdad? Es que como soy luterano, entonces tengo que sostener y creer esto y esto. Y lo que uno se encuentra en la calle es completamente diferente. Que la gente se adhiere a una determinada denominación o confesión, pero en su fuero interno dista en sus posiciones ideológicas, claro, políticas, un montón de cosas. Entonces al final uno dice, qué interesante, o sea, se adhiere a esta, pero piensa muy distinto a como la organización piensa. Y eso que estás planteando de alguna manera, yo creo que es muy rico, porque al final nos invita a tener conversaciones, a conversar. Y ese conversar, yo creo que lo he dicho en alguna otra participación acá, implica afinar y desarrollar la capacidad de escucha, de escucharnos. Y de escucharnos en la diferencia, entendiendo que vos probablemente pensás muy diferente a como yo pienso.
pero aquí sos mi hermano, sos mi hermana, y te puedo dar escucha, te puedo dar respeto, y puedo no coincidir, Correcto. pero te escucho y te valoro porque te veo más allá de esas posiciones. Te veo como alguien comprado por la sangre de Cristo, igual que fui yo. Entonces, Aquella frase que dice, no tenemos que creer igual para creer juntos. No tenemos que creer igual para creer juntos. Y es muy consistente con lo que estamos hablando, esto de conversar, aunque no coincidamos en que en el espectro de todas las diferentes áreas que hace un ser humano, coincidimos aquí, pero no aquí. Entender también lo que hablábamos del crecimiento en la fe. El Señor realmente va a tratar con cada uno de nosotros, con cada una de nosotras en su punto, ¿verdad? Y sí es súper interesante entender esto, porque entonces en las conversaciones, si uno se pone muy altanero, es como tengo que convencer a fulanito de que está equivocado. ¿Y quién quita si en ese punto en particular soy yo la que está más abajo en el proceso de crecimiento en la fe? O sea, poder entendernos esta dinámica de que el Señor es el que trata en el corazón particular de cada uno, Claro, nos ayuda a tener esta humildad de saber, donde aquí no coincido, démoslo tiempo, tal vez el Señor trabaja con ella o trabaja conmigo, Correcto. ¿verdad? ¿Dónde es que estamos en este punto? Nos ayuda a hacer iglesia desde esta idea de que nos estamos refugiando todos y no generar más bien lo que hablábamos en algún momento de que somos refugio pero no trinchera, no vamos a estar peleando tampoco con la gente de afuera. Correcto. yo tal vez quería sumar algo, nada más. En varias cartas San Pablo dice, ustedes son la familia, son una familia, nos da la metáfora de la familia. Y si cada uno vuelve a ver a su familia, se va a dar cuenta de que esto que estamos hablando es de la realidad más cruda. Probablemente yo diste en muchas posiciones con mi mamá, pero yo a mi mamá la amo sobre Sí, todas sí. las cosas. Sí, sí, claro. Entonces, creo que aplica el mismo principio acá. Nos amamos, estamos aprendiendo a amarnos, porque hay gente que uno dice, ¿en serio, larga escuela Señor, del en amor. serio lo tengo que amar? Y lo vuelven a ver a uno y dice, Señor, ¿en serio lo tengo que amar? Sí, ¿verdad? Es un proceso. A mí me encanta cuando del español me voy al griego a revisar algún texto y me encuentro que algunos verbos están en gerundio. Ujú. Y para mí, sin saber mucho del griego y de todo este rollo, me transmite la idea de proceso. Claro. Son procesos. Es En inacabado. Dios, exacto, en Dios vivimos procesos. No, hay cosas que no están acabadas. Y eso es muy rico. ¿Por qué? Porque también nos da una noción o nos transmite la idea de que estamos perseverando. Y el deseo de Dios no es que seamos perfectos, es de que seamos perseverantes en el seguimiento de Jesucristo. Sí. Ahí, y termino con esto para darles a un tiempo a ustedes la palabra. Y ya casi les explico cuál es la dinámica en lo que resta de los 10, 15 minutos que nos quedan, porque esta parte les toca a ustedes. Pero estaba leyendo ayer una biografía de Tolkien. ¿Quiénes saben quién es Tolkien? ¿Verdad? Me encanta Tolkien. Pero es una biografía teológica de Tolkien, es desde la óptica teológica. Y Tolkien tenía una trinidad literaria que yo otro día les puedo comentar, hoy no viene al caso, pero él decía que él creía, en términos de relaciones, en la trinidad de Jesús, María y Juan. Jesús, María y Juan. Y me pongo yo a pensar y darle vuelta, y claro, en la cruz están esos tres. Está Jesús y Jesús le dice a Juan, ahí está tu madre. Y dice el texto, y a partir de ese día ellos vivieron juntos. O sea, vivieron juntos. Se hicieron familia. Y me encanta lo que estabas diciendo y con eso probablemente rematamos. No tenemos que ser iguales, pensar igual o ser de la misma sangre para ser familia aquí, todos y todas. Lo que vamos a hacer ahora es que el micrófono va a rodar o rondar en manos levantadas y la misma pregunta o una pregunta muy parecida que nos hicimos nosotros al inicio y es ¿por qué decidiste hacer de esta tu iglesia y quedarte? No te estamos preguntando cómo llegaste. No hagan lo de Eduardo, que dice que lo vio en Facebook y esas varas. No, mentira. La idea no es el proceso anterior, sino una vez que llegaron aquí y vieron lo loco y lo raro y todo y todo lo que ha pasado hoy y todo aquí. lo que hay acá, ¿por qué ustedes decidieron quedarse acá? O sea, ¿qué los hizo decir, aquí me quedo? Y si usted vino por primera vez, no tiene que responder a esta pregunta, pero sí nos gustaría escuchar unas 4 o 5 o más personas que puedan contarnos. Algo importante,
seamos muy puntuales. Es más, les doy un rango de tiempo para poderlo hacer dinámico. 60 segundos máximo cada persona para poder decir por qué se quedaron acá. 60 segundos. ¿Por qué decidiste quedarte? Gracias, Eduardo. ¿Por qué decidiste quedarte en esta iglesia? Y construyamos esa experiencia entre todos y todas. Hay un micrófono por ahí que creo que existe todavía, sí. Ahí hay, manos levantadas, gracias. Buenas, en realidad tenemos mi esposa y yo 2 meses de estar acá y todos los domingos con la convicción de venir a la iglesia porque no nos sentimos juzgadas, nos sentimos abrigadas y cerca de Dios, que es lo que nos está llenando muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Y no solo un aplauso por el testimonio tan lindo, sino porque lo hizo en 32 segundos. Siguiente. Y bueno, en el caso mío, hablo personal, por los valores que la iglesia manifestó, ¿verdad? Y esos valores que definitivamente lo hacen a uno buscar el carácter de Cristo, y porque de alguna manera ese carácter es lo que ustedes promueven en la integridad de la comunión que están motivando. Y como pareja, ¿verdad? Con mi esposo igual, cuando decidimos venir acá, fue como un regalo también de Dios después de la boda, y que decidimos de alguna forma darnos la oportunidad de estar en familia. Me costó cuando José desde ahí en el púlpito, tal vez sin saberlo, decía, sí, ore por su esposo. Yo he dicho, yo sentí que José me decía, siéntase en libertad de orar por Roberto. Excelente, excelente, qué lindo. Un aplauso, por favor. Gracias. Y conociéndote también fuiste bastante conciso, porque ya te conozco. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar a Jesús, que eso es otra cosa que me encanta de nuestra iglesia, que también la niñez es demasiado importante en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Bueno, yo antes allá había ido a varias iglesias, católicas, evangélicas, casi que de todo tipo. Y yo al llegar a esta iglesia, bueno, a primera impresión sentí como parte de una familia, y esta iglesia siento que tiene tiene 3 valores que nunca antes había oído en otras iglesias. Y es muy lindo que todos podamos participar aquí en la charla, que tengan grupos de jóvenes y niños, y bueno, y todo eso. A mí me parece muy lindo las Muchas actividades que hacen y todo. La música, muy linda. Las primeras canciones que oí hasta me hicieron llorar. Wow. Un aplauso a Jesús, gracias Jesús. Me encanta. Aquí, gracias. Bueno, voy a ser concisa. Bueno, primero ubicación. Muy importante y que sincera, ¿verdad? ¿va? Por presas. Segundo, que es pequeña, me encantó eso, muy personalizada. Tercero, verdad que me identifiqué mucho porque es muy inclusiva. Yo vengo también de la religión católica y bueno, católica light, ¿verdad? Entonces yo no entendía por qué o sea, en las otras iglesias hablan tan drástico, ¿verdad? Para ciertos tipos de personas, divorciados, homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que estos no puedan acercarse? Algo raro anda. Entonces me parece eso muy interesante. También que los mensajes son muy concisos, son puntuales, son aplicables a la vida. Y bueno, me siento muy bien. Gracias. Muchas gracias, Mafer. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Un par más tenemos. Allá hay una mano levantada. Yo tengo que aceptar que cuando llegué venía como
como retando, como que yo dije, sí, vamos a ver si son tan diferentes como El dicen. Señor tiene que cambiar y trabajar en ese corazón. Y yo decía, vamos a ver si es cierto que son tan diferentes, porque ya me han dicho lo mismo y llego y me voy corriendo. Es una trama. Es una secta. Y no, la verdad que me sorprendió bastante para bien, me sentí siempre muy bienvenida, nunca me sentí como, usted no está en este grado de santidad, entonces no puede servir ni puede venir. Como que sí sentí que siempre estuvo esa apertura. El círculo de mujeres también me cambió totalmente la visión, porque yo pensaba que era un club de señoras que hablaban de sus esposos. Entonces, yo era como, o sea, yo estaba como que, por eso les digo, yo entré como con un ¿Y entonces de qué hablan? y otro afuera. Cosas interesantes e importantes. Ok, qué duro. De la vida. Sí, ¿no? Y la verdad es que sí, por fin me sentí como mi espiritualidad y también esta mente que le gusta cuestionar todo pueden ir de la mano. Excelente. Y aquí seguimos y seguiremos. Súper. Gracias. Un aplauso. A ver, queda espacio para una persona más. Creo que ahora es, 12:10. Una persona más que haga un cierre bien bonito, así, bien bonito y conciso y directo. Bueno, nací en el Evangelio, muy cercana a mi hermana, la mamá de José. Ella es mi tía. Yo soy la tía. La mejor. Me casé, no me fue bien, me fue bastante mal y eso causó un dolor muy profundo en mí. Me caí en una depresión durante 7 años, bastante fuerte. Y alguien un día me dice que cómo puedo estar deprimida si yo tengo al pastor, al papá de José, a la par mía. Y eso me decepcionó muchísimo, porque yo dije, están pensando que él es como un talismán y que si yo lo tengo cerca a la par, porque vivíamos a la par, ¿verdad? Si lo tengo a la par mía, nada me va a pasar y eso no es así. Entonces, eso me decepcionó muchísimo y empecé a buscar en otras iglesias, pero ninguna me llenaba. Bien, el niño crece, ellos casi que podría decir, espero que el resto de mi familia no me oiga, que fueron mis sobrinos preferidos, ¿verdad? Y el chico crece y el chico se vuelve una persona muy interesante cuando conversa. Y empiezo a verlo yo por YouTube, cómo predica, y realmente me gustó mucho. Me gustó y aún así no iba. Un par de veces creo que fui allá a Zapote y no volví porque ay, cuesta mucho conseguir parqueo y todo, ¿verdad? Y bueno, se viene la pandemia y ya nos ponemos de acuerdo para repartir libros y todo eso. Y eso me fue jalando hacia la iglesia. Cuando nos empezamos a reunir en Viña, me sentía muy vieja porque sentía que todos eran muy jóvenes. Sin embargo, una de las cosas por las que yo seguí yendo es la forma en la que me recibían. Esos jovencitos que estaban ahí en la puerta, eso es tan importante, quienes reciben a la gente. Y me recibieron con tanto amor y con tanto cariño que yo decía, no puedo dejar de ir. Porque me reciben con mucho cariño, aunque me sentía como perdidilla, ¿verdad? Pero bueno, ahí seguí y aquí estoy. Me gusta mucho por lo inclusiva que es, nunca estuve de acuerdo en que señalaran a un divorciado o a una persona con diferentes gustos y eso me fue gustando y me fui quedando. Era importante para mí que mi mejor amigo también se reuniera en el mismo lugar conmigo y aquí está él. Compartimos juntos y es importante para mí, Henry, que estés aquí también. Claro. Gracias porque esto es de lo mejor que ha pasado en mi vida. Wow. A mí me encantaría seguir escuchando y seguir conversando. ¿Cómo nos hace falta, verdad? Que sea de doble vía
lo que hacemos en comunidad y no solamente un monólogo desde acá, porque hay tanto que ustedes pueden dar, aportar. Y esta comunidad tiene tanto que hacer y tanto que aportar. Nosotros quisimos que en los próximos, son las 12:13 y 14 en este momento, los próximos 5 minutos, busquen una manera de levantarse y buscar hacer un grupito de 3, 4 personas ahí, pueden venirse acá, pueden irse al centro, y hagan grupitos y vamos a orar unos por otros en lo que queda y vamos a cerrar así.